Un millonario abandona a su novia y años después la ve con cuatrillizos y quiere quitarle a sus hijos, pero lo que ella hace lo deja conmocionado. Antes de sumergirnos en la historia, comenta abajo desde donde estás leyendo. Disfruta de la historia, todos. Lucía estaba en la suite nupcial de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Madrid, ajustando su velo, mientras su mejor amiga Sofía intentaba consolarla. La ceremonia ya debería haber comenzado. Te ama, Lucía, solo está retrasado porque quiere que todo sea perfecto, dijo Sofía, aunque ni siquiera ella parecía del todo convencida. Pero Lucía sabía que algo no estaba bien. Alejandro no era de los que llegaban tarde. Miró el reloj de nuevo, sintiendo una opresión en el pecho. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, el sacerdote entró en la sala, su expresión solemne confirmó los peores temores de Lucía. Lo siento mucho, señorita Lucía, hemos recibido la noticia de que Alejandro no vendrá. Las palabras golpearon a Lucía como un mazazo. Sintió que las piernas le fallaban, pero se aferró a la mesa. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, emborronando su maquillaje. No puede ser, tiene que ser un error, dijo con la voz temblorosa. Sin esperar respuesta, Lucía salió corriendo de la catedral, las miradas curiosas de los invitados la siguieron mientras corría por el pasillo. La humillación era abrumadora, pero el dolor era aún mayor. Al llegar a la plaza de la Armería, se detuvo, buscando desesperadamente a Alejandro, pero él no estaba allí. Miró al cielo, intentando controlar las lágrimas, pero solo podía sentir humillación y dolor. Las preguntas inundaron su mente como una tormenta. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Y entonces recordó una conversación que tuvieron 2 semanas antes. Recordó vívidamente la expresión distante en su rostro mientras le tomaba la mano. ¿Estás seguro de que quieres esto?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Por supuesto que sí, respondió Lucía, confundida. Nos amamos, ¿no es así? Alejandro dudó, pero finalmente sonrió. Fue una sonrisa frágil, una que Lucía no reconoció como una advertencia en ese momento. De vuelta al presente, Lucía se sentó en el bordillo de la plaza, su vestido blanco extendiéndose a su alrededor. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. La humillación y el dolor eran insoportables, quería desaparecer. Al otro lado de la calle, escondido en un coche, Alejandro la observaba. Sujetaba su teléfono en las manos, repitiendo en su mente las palabras de su madre: este matrimonio no es lo que necesitas, Alejandro. Piensa en tu futuro, este matrimonio nunca funcionará. Bajó la mirada, luchando con la culpa. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero no tuvo el valor de enfrentarse a Lucía ni a las expectativas que todos habían depositado en él. Lucía se secó las lágrimas, respiró hondo y tomó una decisión: se iría. No dejaría que nadie la viera como víctima. Mientras tanto, Alejandro permaneció en el coche, observándola desde lejos, sabiendo que ese momento era solo el comienzo de algo que nunca podría deshacer. Al día siguiente, tras la desastrosa boda, Lucía abandonó Madrid. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni enfrentamientos. Simplemente subió a un tren Renfe en la estación de Atocha, rumbo a cualquier lugar lejos de todo y de todos. Con cada kilómetro recorrido, los recuerdos del día anterior la aplastaban aún más, pero sabía que debía seguir adelante. Quedarse no era una opción. Los primeros meses fueron duros. Lucía alquiló una pequeña habitación en Toledo, una ciudad desconocida para ella. Comenzó a trabajar en una cafetería sirviendo café con leche y churros, e intentó reconstruir su vida día a día. Pero el dolor persistía, junto con la sensación de fracaso. Todo parecía desmoronarse, hasta que un día algo inesperado cambió su vida para siempre. 2 meses después, Lucía llevaba semanas sintiéndose extraña, náuseas matutinas, cansancio extremo y una sensación constante de que algo era diferente. Lo atribuyó al estrés y al peso de todo lo que había pasado, hasta que, en un momento de duda,
compró una prueba de embarazo en una farmacia. Esa noche, en el pequeño baño de su apartamento, Lucía miró fijamente el resultado, la prueba era positiva. Su corazón se aceleró. Sintió una mezcla de miedo y alegría. Una parte de ella entró en pánico al pensar en criar a un hijo sola, sin apoyo, sin familia cerca. Pero, al mismo tiempo, una inesperada sensación de propósito se apoderó de ella. Este bebé era su segunda oportunidad, una razón para seguir adelante. Los días siguientes fueron de adaptación. Lucía concertó una cita médica y la realidad comenzó a sentarse. Pero nada la preparó para el momento en que la doctora, con una amable sonrisa, miró el monitor de la ecografía y dijo: «Felicidades, Lucía, son 4». Ella parpadeó, confundida. «Cuatrillizos», respondió la doctora con calma. Lucía sintió que el mundo giraba. Era mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que pensaba que podría manejar. «¿Podré hacerlo?», preguntó sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La doctora simplemente sonrió: «Descubrirás que las madres siempre encuentran el camino». Con la noticia de su embarazo, Lucía supo que debía cambiarlo todo. Su pequeña habitación ya no era suficiente. Ahorró cada céntimo que ganaba en la cafetería y logró alquilar una modesta casita en las afueras de Collado Villalba. Era pequeña, pero suficiente para ella y sus futuros hijos. Mientras tanto, la gente a su alrededor comenzó a notar su fuerza. Incluso embarazada de 4 bebés, Lucía trabajaba tanto como podía. Equilibraba su tiempo entre citas médicas, su trabajo y la preparación de la casa. Cada pequeño logro era un paso más en su nuevo viaje. Pero había días duros, noches en las que lloraba sola, sintiendo el peso de todo. Había dudas, miedos y esa pregunta recurrente: ¿si Alejandro lo supiera, le importaría? Apartaba ese pensamiento cada vez que surgía, enfocándose solo en lo que debía hacer. La noticia de los cuatrillizos, tan impactante como fue, le dio a Lucía una fuerza renovada. Sabía que, si había sobrevivido a lo que había pasado, podría enfrentar cualquier cosa. Sus hijos serían su prioridad, y nadie, ni siquiera Alejandro, podría cambiar eso. Los meses pasaron más rápido de lo que Lucía esperaba. Entre visitas al hospital y la organización de la casa, apenas tenía tiempo para procesar todo. Luego llegó el día. El parto fue complicado, pero los 4 bebés nacieron sanos. Cuando Lucía sostuvo a cada uno en sus brazos, sintió algo que nunca antes había experimentado: un amor puro. Ese momento borró cualquier duda persistente. Desde entonces, supo que haría lo que fuera necesario por ellos. Habían pasado 5 años y Lucía se había adaptado a la vida como madre soltera de cuatrillizos. La casa, antes tranquila, en las afueras de Collado Villalba, ahora estaba llena de risas, caos y juguetes esparcidos por todas partes. Cada uno de los niños tenía una personalidad única. Mateo era el curioso, siempre haciendo preguntas; Hugo era tímido pero increíblemente cariñoso. Leo era el bromista, siempre haciendo reír a todos, y Daniel era el pequeño líder, siempre organizando a sus hermanos en sus travesuras. La rutina era agotadora, pero Lucía se sentía realizada. Trabajaba incansablemente para mantener a su familia, manejando varios empleos. No importaba cuán difícil fuera, nunca se quejaba. Cada sonrisa de sus niños era un recordatorio de por qué seguía adelante. Pero la vida nunca es predecible. Una tarde cualquiera, mientras llevaba a los niños a jugar al Parque del Retiro en Madrid, Lucía vio a alguien que nunca esperó encontrar. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Alejandro estaba allí, sentado en un banco hablando con alguien, pero su expresión cambió cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía. Miró a los 4 niños jugando cerca y la semejanza no dejaba lugar a dudas. El reencuentro que Lucía tanto temía acababa de ocurrir. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos fijos en Alejandro mientras sus hijos jugaban inocentemente en el área de juegos. Estaba a solo unos metros,
pero para ella parecía una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido. Alejandro la miraba directamente, pero rápidamente desvió la vista hacia los niños que corrían por el césped, riendo y compitiendo por llegar al tobogán. Su parecido con él era innegable. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Necesitaba irse antes de que Alejandro se acercara. Tomó su bolso, intentando ocultar su nerviosismo, y llamó a los niños: Mateo, Hugo, Leo, Daniel, vámonos, es hora de ir a casa, dijo con la voz ligeramente más alta de lo normal. Los niños protestaron, por supuesto, pidiendo más tiempo para jugar, pero el tono firme de Lucía fue suficiente para convencerlos. Comenzaron a recoger sus juguetes esparcidos por el parque mientras Lucía los apuraba. Pero antes de que pudiera dar otro paso, escuchó una voz firme detrás de ella: Lucía. Se quedó helada. Ese sonido, familiar y cargado de incertidumbre, le revolvió el estómago. Lentamente, se dio la vuelta, enfrentándose a la intensa mirada de Alejandro. Parecía visiblemente confundido, pero había algo más en su expresión, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Alejandro, murmuró ella, intentando sonar indiferente pero fallando miserablemente. Son tus hijos, señaló a los niños, que aún estaban ocupados con sus juguetes. Lucía dudó, sintiendo que su rostro se calentaba. Sabía que no podía evitar esa conversación para siempre. Sí, son mis hijos, respondió, tratando de mantener la voz firme. Alejandro dio un paso más cerca, sus ojos alternando entre ella y los niños. Parecía procesar la información lentamente. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, aunque la respuesta ya era obvia. Lucía se mordió el labio, intentando mantenerse tranquila. ¿5? La expresión de Alejandro cambió, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo, aún intentando asimilar la situación. ¿Son míos?, la pregunta salió en un susurro. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había estado preparándose mentalmente para este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. Decidió ser directa. Sí, Alejandro, son tuyos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Lucía recordaba bien. Volvió a mirar a los niños, que ahora la observaban con curiosidad, sintiendo que algo estaba pasando. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su tono ahora más pesado, una mezcla de enojo y dolor. Me dejaste, Alejandro, dijo Lucía, cruzando los brazos en un intento de protegerse. Te fuiste sin ninguna explicación. Estaba sola, humillada y embarazada, ¿qué esperabas que hiciera? Alejandro parpadeó varias veces, intentando encontrar las palabras para responder, pero permaneció en silencio. Sabía que ella tenía razón, no tenía excusas. Necesito conocerlos, dijo, rompiendo el silencio. Lucía dio un paso atrás instintivamente. No es tan simple, Alejandro. No saben quién eres. ¿Y por qué no? Soy su padre. Esas palabras resonaron en la mente de Lucía, trayendo una oleada de enojo y dolor. Dio un paso hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿Padre? No tienes idea de lo que significa ser padre, Alejandro. No estabas allí cuando pasaba noches sin dormir preguntándome cómo pagar las cuentas. No estabas allí cuando tuve que cuidar a 4 bebés al mismo tiempo, completamente sola, padre. No me hagas reír. Alejandro tragó saliva con fuerza, pero mantuvo su posición. Sabía que Lucía tenía razón, pero no podía dejar que la conversación terminara ahí. Sé que cometí un error, pero eso no cambia el hecho de que también son mis hijos. Tengo derecho a conocerlos. Lucía dejó escapar una risa amarga. Renunciaste a ese derecho el día que me dejaste en el altar. Mientras discutían, Mateo,
El más curioso de los cuatrillizos, se acercó y tiró del vestido de su madre. «Mami, ¿quién es este hombre?», preguntó, sus grandes ojos marrones brillando con curiosidad. Lucía miró a su hijo, con el corazón encogido. Antes de que pudiera responder, Alejandro se arrodilló frente al niño, su rostro suavizándose por primera vez desde que se acercó. «Hola, pequeño, me llamo Alejandro», dijo, ofreciendo una sonrisa vacilante. Mateo ladeó la cabeza, estudiando al extraño. «¿Conoces a mi mami?». Alejandro soltó una risa ligera, mirando a Lucía antes de responder: «Sí, la conozco». Lucía respiró hondo y apartó suavemente a Mateo. «Ve a jugar con tus hermanos, pequeño, mami estará allí pronto». Mateo dudó, pero finalmente obedeció. Lucía se volvió hacia Alejandro, su expresión severa regresando. «No puedes aparecer de repente y esperar que todo se resuelva. ¿Así no funciona esto?». Alejandro negó con la cabeza. «No estoy pidiendo arreglar todo ahora, pero no me voy a ir, Lucía, no esta vez». Lucía sintió una ola de pánico. Sabía que Alejandro no era de los que se rendían fácilmente. Ese día, Lucía regresó a casa con los niños, con el corazón apesadumbrado. Mientras los arropaba en la cama, no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Por mucho que quisiera proteger a sus hijos, sabía que sería imposible mantener a Alejandro alejado ahora que conocía la verdad. Al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba sentado en su lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, mirando por la ventana. Pensaba en los niños, en Lucía, y en cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otra decisión años atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de enmendar las cosas. Lucía apenas tuvo tiempo de recuperarse del inesperado reencuentro con Alejandro cuando, pocos días después, alguien llamó a su puerta. La abrió y allí estaba él de nuevo, esta vez con una expresión aún más decidida, una mezcla de arrepentimiento y resolución. «Lucía, necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «No tenemos nada de qué hablar, Alejandro», respondió ella, cruzando los brazos. «No me voy hasta que lo hagamos». La tensión entre ellos era palpable y Lucía sabía que no podría evitar la conversación para siempre. Antes de que pudiera cerrar la puerta, Mateo apareció en el pasillo, observando con curiosidad. «Mami, es el hombre del parque». Lucía intentó sonreír a su hijo, pero Alejandro aprovechó el momento. «Hola, pequeño», dijo, arrodillándose a la altura de Mateo. «Me llamo Alejandro». Mateo ladeó la cabeza, intrigado, pero Lucía intervino rápidamente. «Mateo, vuelve a tu habitación, pequeño, mami estará allí pronto», dijo con firmeza. Una vez que Mateo se fue, se volvió hacia Alejandro, su irritación evidente. «No puedes aparecer aquí y hablar con ellos, Alejandro». «Son mis hijos, Lucía, tengo derecho a conocerlos», replicó él, con la voz firme. «¿Derecho?», soltó una risa amarga. «Renunciaste a ese derecho cuando me dejaste en el altar. Cría a estos niños sola, no sabes lo que es no dormir, sacrificar todo por ellos, y ahora crees que puedes aparecer como si nada hubiera pasado». Alejandro respiró hondo, claramente intentando mantener la compostura. Sabía que Lucía tenía razón en muchos sentidos, pero también sabía que no podía irse. «Sé que cometí un error, no estoy tratando de justificar lo que hice, pero eso no cambia el hecho de que también son mis hijos». El corazón de Lucía se apretó. Quería protegerlos de todo, pero también sabía que Alejandro no era de los que se rendían fácilmente. «¿Qué quieres, Alejandro?», preguntó, agotada. «Quiero conocerlos, pasar tiempo con ellos es mucho pedir», la miró con genuina intención. «Es demasiado. Ni siquiera saben quién eres y no voy a dejar que trastornes sus vidas», respondió ella con firmeza. Alejandro permaneció en silencio por un momento, luego dijo lo que Lucía más temía: «Si no me das esta oportunidad, lo llevaré a los tribunales». Las palabras golpearon. Lucía como un golpe.
El silencio que siguió a la partida de Alejandro de la pequeña casa de Lucía en Collado Villalba fue casi ensordecedor. Él había dejado claro que, si no le permitía ser parte de la vida de los niños, utilizaría todos los recursos legales a su disposición. Lucía intentó mantener la calma, pero sabía que lo que venía sería una batalla difícil. Días después, llegó la citación. Alejandro había presentado una demanda por la custodia compartida. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su primera reacción fue indignación. Él había estado ausente durante 5 años y ahora quería derechos parentales. No tenía sentido para ella. Desesperada, Lucía buscó ayuda. La primera persona a la que recurrió fue Isabel, su amiga de toda la vida y una abogada experimentada. Sentadas en la pequeña cocina de Lucía, discutieron sus opciones. Lucía, tenemos que ser realistas. Él tiene dinero, recursos y un equipo legal poderoso. Pero tú tienes algo que él no tiene, una historia de dedicación. Has estado ahí para los niños cada día, dijo Isabel, revisando el documento de la citación. ¿Y si eso no es suficiente?, preguntó Lucía, aferrando una taza de café con leche con manos temblorosas. ¿Lo será? Lucharemos con todo lo que tenemos. El primer paso es construir tu defensa. Reuniremos pruebas, testimonios, lo que sea necesario para demostrar que eres la mejor persona para cuidar de ellos. Lucía asintió, pero el peso de la batalla inminente aún la oprimía. Sabía que debía proteger a sus hijos a toda costa. Cuando llegó la audiencia inicial, Lucía entró en el Palacio de Justicia de Madrid con Isabel a su lado. Al otro lado de la sala, Alejandro estaba con su abogado y, para su sorpresa, Valeria, su prometida. Una ola de ira recorrió a Lucía al verla. Valeria parecía perfectamente cómoda, como si esto fuera solo otro evento social. El abogado de Alejandro abrió los argumentos. Enfatizó que Alejandro tenía los recursos para proporcionar a los niños una vida mejor, educación de calidad, estabilidad financiera y un entorno seguro. Mientras hablaba, Lucía sintió que su pecho se apretaba. Las palabras eran pulidas y bien ensayadas, pero ella sabía que la realidad estaba lejos de lo que afirmaban. Cuando fue el turno de Isabel, habló con confianza: «Señoría, mi clienta ha dedicado su vida a sus hijos. Los ha criado sola, enfrentando dificultades que la mayoría encontraría insoportables. El señor Alejandro puede tener medios financieros, pero la señorita Lucía tiene algo mucho más valioso, un vínculo emocional construido a través de años de amor, sacrificio y dedicación inquebrantable». El juez escuchó atentamente a ambos lados y, tras la audiencia, decidió que se necesitaba más investigación antes de tomar una decisión. Ordenó que un trabajador social visitara tanto la casa de Lucía como la de Alejandro para evaluar las condiciones de vida. Después de la audiencia, Alejandro se acercó a Lucía en el pasillo. Parecía cansado pero determinado. «No quiero quitarte a los niños, Lucía. Solo quiero ser parte de sus vidas», dijo con calma. «Eso dices ahora, pero llevar esto a los tribunales fue tu idea. Ese no es el acto de alguien que quiere resolver las cosas pacíficamente», respondió ella, apenas conteniendo su enojo. Valeria apareció detrás de él, colocando una mano en su hombro. «Solo estamos tratando de asegurarnos de que los niños tengan lo que merecen», dijo con una sonrisa fría. La sangre de Lucía hirvió. «Lo que merecen es estabilidad y amor, cosas que siempre les he dado. No necesito tus consejos, Valeria». Sin esperar respuesta, Lucía se dio la vuelta y se alejó, haciendo lo mejor para ignorar la sensación de que esta batalla estaba lejos de terminar. En los días siguientes, la tensión creció. La presencia de Valeria se volvió más intrusiva. Al principio, comenzó a aparecer en los eventos escolares de los niños, siempre impecablemente vestida con ropa de Zara, sonriendo a otros padres e intentando hacerse amiga de los profesores. Luego, comenzaron a circular rumores de que Lucía era una madre negligente, claramente una narrativa propagada por Valeria.
Vamos a divertirnos un poco con aquellos que solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios, solo aquellos que lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. La situación empeoró cuando los rumores llegaron a los medios. Comenzaron a aparecer artículos que retrataban a Alejandro como un padre devoto tratando de compensar el tiempo perdido y a Lucía como una madre poco cooperativa que se negaba a compartir las responsabilidades parentales. Lucía sintió el aguijón del juicio público, pero se negó a rendirse. Isabel, sin embargo, notó que la interferencia de Valeria iba más allá de simples chismes. Durante una conversación con Lucía, compartió sus sospechas. Valeria no solo está tratando de ayudarlo. Tiene algo que ganar con esto. Alejandro puede no verlo, pero ella está manipulando la situación para asegurarse de que pierdas a los niños, dijo Isabel. ¿Crees que quiere algo más que eso?, preguntó Lucía, sorprendida. Estoy segura. Si puede sacarte del camino, tendrá a Alejandro completamente bajo su control. Esto es más sobre poder que sobre amor, afirmó Isabel. Lucía sabía que Isabel tenía razón. Valeria era peligrosa, y subestimarla sería un error. La visita del trabajador social fue otro momento tenso. Lucía preparó su casa meticulosamente, asegurándose de que todo mostrara cuán felices y bien cuidados estaban sus hijos. Durante la entrevista, los niños hablaron abiertamente sobre sus rutinas, los juegos que jugaban y el amor que recibían de su madre. Los trabajadores sociales parecieron impresionados con la dedicación de Lucía, pero ella sabía que también visitarían la casa de Alejandro. En la casa de Alejandro, en el barrio de Salamanca, la escena era muy diferente. Valeria había arreglado todo para que pareciera perfecto. La habitación de los niños estaba impecable, llena de juguetes caros que los niños nunca habían visto antes. Durante la entrevista, Alejandro intentó parecer relajado, pero la actitud controladora de Valeria y sus respuestas ensayadas llamaron la atención del trabajador social. Su comportamiento levantó sospechas. Cuando llegó el informe, no se había tomado una decisión final, pero Lucía sintió una pequeña victoria al darse cuenta de que la verdad sobre Valeria comenzaba a salir a la luz. Aún así, la presión no disminuyó. Alejandro seguía insistiendo en que quería ser parte de la vida de los niños, mientras que Valeria hacía todo lo posible por socavar a Lucía. La batalla estaba lejos de terminar, y Lucía sabía que necesitaría toda su fuerza para proteger a sus hijos. El día del juicio llegó, y Lucía no había dormido la noche anterior. Estaba preocupada por los niños, su futuro y lo que vendría. Cuando llegó al Palacio de Justicia con Isabel a su lado, respiró hondo al notar la sala abarrotada. Docenas de ojos se volvieron hacia ella, pero Lucía se mantuvo firme. No podía mostrar debilidad ahora. Al otro lado de la sala, Alejandro estaba sentado junto a Valeria y su abogado. Parecía tranquilo, pero Lucía sabía que también estaba nervioso. Valeria, sin embargo, exudaba confianza, su postura, su mirada, todo en ella parecía declarar que ya había ganado la batalla. El juez comenzó la audiencia revisando el informe presentado por el trabajador social. Lucía escuchó atentamente mientras Isabel presentaba su defensa, destacando los años de dedicación que Lucía había dado como madre soltera. Era una historia de sacrificio y amor incondicional, algo que Lucía sabía que era su verdad más profunda. Pero cuando el abogado de Alejandro comenzó a hablar, el tono cambió por completo. Argumentó que Alejandro tenía los medios y recursos para proporcionar a los niños una vida mejor, pintando un cuadro de estabilidad, comodidad y oportunidades, cosas que afirmó que Lucía no podía ofrecer al mismo nivel. Mientras escuchaba, Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que el argumento de Alejandro era fuerte, pero también sabía que el vínculo emocional que compartía con sus hijos era algo que el dinero nunca podría comprar. Cuando fue el turno de Alejandro para ser interrogado, Isabel se puso de pie, ajustando su chaqueta. Comenzó con preguntas directas. Señor Alejandro, ¿podría decirnos por qué decidió abandonar a Lucía hace 5 años? Alejandro dudó,
El silencio en la sala se volvió casi tangible antes de que finalmente respondiera: mi madre me convenció de que no era el momento adecuado. Dijo que el matrimonio sería un error, que necesitaba enfocarme en mi carrera. Un murmullo se extendió entre los espectadores en la sala. Lucía sintió que su rostro se sonrojaba de ira. Las palabras de Alejandro confirmaron lo que ella había temido: no había tomado la decisión solo. Isabel no perdió tiempo y presionó más. Entonces, abandonó a Lucía en el altar porque su madre lo influyó, ¿es correcto? Alejandro respiró hondo, visiblemente incómodo. Sí, pero la decisión final fue mía. Escuché lo que ella dijo. Isabel mantuvo su mirada firme antes de continuar. ¿Y Valeria, tuvo ella alguna participación en esa decisión? Alejandro parpadeó, sorprendido por la pregunta. Miró a Valeria, quien mantuvo una expresión neutral, aunque había un destello de inquietud en sus ojos. Negó con la cabeza. No, Valeria no tuvo nada que ver. Isabel dio un paso atrás, pero Lucía sintió que había algo más por descubrir. La mención de Valeria dejó una tensión en el aire, algo que nadie parecía dispuesto a abordar en ese momento. Cuando Lucía subió al estrado, la atmósfera cambió de nuevo. Habló sobre los sacrificios que había hecho, cómo había criado a los niños sola, sin apoyo, y el amor que sentía por ellos. He hecho todo lo que he podido para darles a mis hijos una vida feliz y segura. Puede que no tenga mucho, pero siempre les he dado todo de mí. Estos niños son la razón por la que sigo adelante cada día, dijo Lucía. Sus palabras trajeron lágrimas a los ojos de varias personas en la sala. Incluso Alejandro parecía conmovido, pero Valeria estaba inquieta, susurrando algo al abogado de Alejandro. Sintiendo la creciente tensión, el juez pidió un receso. Cuando la sesión se reanudó, Isabel solicitó llamar a un nuevo testigo. Las puertas del Palacio de Justicia de Madrid se abrieron, revelando una figura que Lucía no había visto en años: Carmen, la antigua ama de llaves de la familia de Alejandro. Caminó lentamente, apoyada en un bastón, pero con una mirada decidida en los ojos. Alejandro se tensó visiblemente, mientras que Valeria desvió la mirada. Carmen tomó el estrado y comenzó a hablar. Relató sus 20 años de servicio con la familia de Alejandro y describió lo que había presenciado en los días previos a la boda. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían un peso inmenso. La madre de Alejandro, María, manipuló toda la situación. Lo convenció de que Lucía no era lo suficientemente buena para su familia. Usó sus miedos contra él, diciendo que el matrimonio arruinaría su carrera y que Lucía no tenía el estatus social que esperaban. Las revelaciones causaron un revuelo en la sala. Lucía sintió que su corazón se apretaba al escuchar, aunque siempre lo había sospechado, la confirmación dolió más de lo que esperaba. Carmen continuó, detallando las conversaciones que había escuchado y cómo María controlaba cada aspecto de la vida de Alejandro. Pero entonces Carmen hizo una pausa antes de revelar algo aún más impactante: Valeria también estuvo involucrada. Era cercana a María y apoyó la idea de que él debía mantenerse alejado de Lucía. Ella alentó su decisión. El silencio en la sala se rompió de inmediato por murmullos. Alejandro se volvió hacia Valeria, atónito, parecía luchar por procesar lo que acababa de escuchar. Eso no es cierto, exclamó Valeria, poniéndose de pie abruptamente. El juez golpeó su mazo, pidiendo orden. Alejandro se volvió hacia Valeria, sus ojos llenos de duda. ¿Tú sabías de todo esto?, preguntó, su voz baja pero cargada de incredulidad. Valeria intentó negarlo, pero la nerviosidad en su expresión la delató. El testigo fue despedido, pero el impacto de sus palabras permaneció. La sesión se suspendió para que el juez pudiera revisar la nueva información. Lucía salió de la sala con Carmen a su lado, intentando procesar todo lo que había pasado. El peso de años de dolor parecía finalmente ser reconocido, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Al otro lado del pasillo, Alejandro permaneció inmóvil,
parecía perdido, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. Valeria intentó llevarlo consigo, pero él la apartó, claramente afectado. Mientras Lucía se alejaba, escuchó a Valeria discutiendo con Alejandro. Las palabras eran apagadas, pero podía decir que las cosas entre ellos se estaban desmoronando. A pesar del alivio de ver la verdad comenzar a salir a la luz, Lucía sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Tras el revuelo en el tribunal, las cosas comenzaron a cambiar. Alejandro era diferente, y Lucía no podía ignorarlo. Comenzó a presentarse regularmente para visitas supervisadas, siempre trayendo algo especial para los niños. No siempre eran juguetes caros, sino objetos pensados que mostraban un esfuerzo genuino, un libro que Mateo amaba, un balón de fútbol para Leo, lápices de colores para Hugo y un rompecabezas que fascinaba a Daniel. Al principio, los niños eran cautelosos, pero la paciencia de Alejandro comenzó a abrir el camino hacia una conexión genuina. Escuchaba a los niños, se unía a sus juegos e incluso se sentaba en el suelo para ayudar a construir rompecabezas o dibujar. Lucía observaba desde la distancia, siempre alerta, pero no podía negar que las risas de los niños eran genuinas y despreocupadas. Una tarde, Alejandro trajo una cometa para enseñarles a los niños a volarla en el Parque del Retiro. Lucía no pudo evitar observar más de cerca. El viento era perfecto, y los niños corrieron por el parque intentando mantener la cometa en el aire mientras Alejandro los animaba. Leo, siempre el más competitivo, logró mantenerla volando por más tiempo y gritó de alegría. Alejandro le dio un abrazo entusiasta, y Lucía vio algo que nunca pensó que presenciaría: Alejandro parecía genuinamente feliz. Con el paso de las semanas, Lucía vio que los esfuerzos de Alejandro no eran pasajeros. Comenzó a interesarse por la vida diaria de los niños, preguntando por sus clases, sus amigos e incluso sus pequeñas dificultades. Llevó a Hugo a una clase de arte, animó a Daniel mientras dominaba palabras nuevas y difíciles, y celebró el progreso de Mateo en un juego de matemáticas. Estos momentos no eran grandiosos, pero mostraban que Alejandro estaba verdaderamente presente. A pesar de esto, Lucía seguía siendo cautelosa. Sabía que, sin importar cuán comprometido pareciera Alejandro, había un historial de decepciones que no podía ignorarse. Aún así, era imposible no notar la transformación. Una noche, mientras ordenaba la cocina después de una cena de tortilla española, Alejandro se acercó y comenzó a ayudarla en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Gracias por dejarme ser parte de sus vidas, Lucía. Sé que es más de lo que merezco. Lucía hizo una pausa, sosteniendo un plato en la mano. Quería decir algo sarcástico, algo que le recordara que aún había mucho por compensar, pero cuando lo miró, vio sinceridad. No era el Alejandro confiado y arrogante que una vez conoció, era un hombre intentando hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Están felices, eso es lo que importa, respondió, volviéndose hacia el fregadero. Pero en el fondo, sabía que ella también estaba feliz al ver sonreír a sus hijos. Con el tiempo, la presencia de Alejandro se volvió natural para los niños. Mateo fue el primero en llamarlo papá espontáneamente durante un juego de fútbol en el parque. Alejandro se quedó helado, claramente conmovido, pero no hizo un gran alboroto. Simplemente sonrió y siguió jugando con ellos. Pronto, los otros siguieron el ejemplo de Mateo, y Lucía se dio cuenta de que algo genuino estaba ocurriendo. Incluso con este vínculo creciente, Lucía no perdió su independencia. Continuó cuidando a los niños por su cuenta, asegurándose de que su papel como madre fuera respetado. Para su sorpresa, Alejandro parecía entenderlo y nunca cruzó los límites que ella estableció. Ayudaba, pero nunca interfería. Una noche particularmente tranquila, Alejandro trajo un álbum de fotos. Se lo entregó a Lucía, explicando que contenía momentos de su infancia en Costa del Sol que quería compartir con los niños. Lucía hojeó el álbum mientras Alejandro explicaba cada foto, y los niños escuchaban atentamente. Fue un momento simple,
pero mostró a Lucía que Alejandro no solo estaba esforzándose con los niños, sino también con ella. Mientras todo esto se desarrollaba, Valeria se negaba a aceptar la nueva dinámica. Tras las revelaciones en el tribunal, había perdido gran parte de su influencia sobre Alejandro, y eso la dejó furiosa. No era solo el rechazo lo que le dolía, era la humillación pública. No podía soportar ver a Alejandro construir una nueva relación con Lucía y los niños mientras ella era apartada. Valeria comenzó a trazar su próximo movimiento. Durante semanas, recopiló información, moviendo hilos entre bastidores para crear un plan que destrozara la frágil paz que se estaba formando entre ellos. En su mente, Lucía era la culpable de todo, y los niños eran obstáculos que necesitaba eliminar para recuperar a Alejandro. Mientras Lucía y Alejandro comenzaban a construir algo cercano a una amistad y los niños se acostumbraban a la presencia de su padre, Valeria hizo su jugada. Un día, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz fría dijo: ¿crees que esta paz durará? Solo espera y verás lo que viene. Lucía supo exactamente de quién era esa voz. Su corazón se aceleró, pero se negó a mostrar miedo. Colgó sin responder y regresó al salón donde los niños jugaban con Alejandro. Sabía que Valeria no se rendiría fácilmente, pero esta vez Lucía estaba lista para luchar. Mientras tanto, Valeria seguía conspirando, decidida a interrumpir la relación entre Alejandro, Lucía y los niños. Para ella, la decisión del tribunal era solo temporal, y estaba preparada para hacer lo que fuera necesario para separarlos. Los días de tiempo compartido entre Alejandro y los niños comenzaron a formar una nueva rutina. Lucía, siempre vigilante, le permitía pasar tiempo con los niños bajo su supervisión. Alejandro nunca se quejó de las condiciones que ella impuso, parecía genuinamente decidido a demostrar que podía ser una presencia constante en sus vidas. Al principio, Lucía mantenía una barrera emocional firmemente en su lugar. Observaba cómo Alejandro interactuaba con los niños, siempre atenta a cualquier señal de que pudiera volver a desaparecer. Pero con el paso de las semanas, se hizo cada vez más evidente que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser diferente. No solo jugaba con los niños, sino que prestaba atención a las pequeñas cosas, ayudó a Mateo a construir un robot para un proyecto escolar, enseñó a Leo a patear un balón de fútbol con precisión, animó a Daniel a superar su miedo a las alturas en el parque infantil del Parque del Retiro, y elogió los dibujos de Hugo, guardándolos cuidadosamente en una carpeta que siempre llevaba consigo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero de la casa en Collado Villalba, Alejandro ofreció ayudar a Lucía con la cena. Ella dudó al principio, pero finalmente cedió. Él parecía torpe cortando verduras, pero no se rindió. Nunca te imaginé en la cocina, dijo Lucía, sin ocultar su tono irónico. Alejandro rió, continuando a cortar la zanahoria de manera poco eficiente. Lo sé, honestamente, nunca he tenido que hacer esto antes, pero creo que es hora de que aprenda, ¿no crees? Lucía lo observó por un momento antes de volver a revolver la olla de gazpacho. Había algo diferente en él, algo que no podía ignorar. Por mucho que quisiera mantener su guardia alta, no podía negar que sus gestos simples y su paciencia con los niños estaban empezando a cambiar su perspectiva. Esa misma noche, Alejandro sorprendió a todos al sacar una guitarra que había traído. Se sentó en el sofá con los niños reunidos a su alrededor y comenzó a tocar. Las notas eran simples pero precisas. Cantó una canción infantil, Clavelitos, que hizo reír a los niños, especialmente cuando se equivocó en la letra a la mitad. Desde la puerta de la cocina, Lucía se sorprendió sonriendo a pesar de sí misma. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a sus hijos tan relajados y felices. Con el paso de las semanas, los niños comenzaron a vincularse con Alejandro de maneras que Lucía no había anticipado. Leo, siempre el más reservado, comenzó a preguntar cuándo volvería su padre apenas se iba. Hugo, el artístico, amaba mostrarle sus dibujos a Alejandro, mientras que Mateo le pedía que jugara videojuegos casi a diario. Daniel,
aún tímido, seguía a Alejandro de cerca, imitando sus gestos como si quisiera ser igual que él. El cambio era innegable, pero Lucía seguía lidiando con sus propias emociones. Una parte de ella estaba feliz de ver a los niños creando recuerdos con su padre, pero otra parte aún temía que todo pudiera desmoronarse. Alejandro parecía haber cambiado, pero ¿era esta transformación permanente? ¿Podría ella alguna vez perdonarlo y permitirle acercarse más? Una mañana, mientras estaban en el Parque del Retiro, Alejandro se sentó junto a Lucía en un banco. Los niños corrían, lanzándose un balón de fútbol entre ellos. Él suspiró y la miró con una expresión seria. Gracias por dejarme estar aquí, Lucía. Sé que no fue fácil darme otra oportunidad. Ella mantuvo sus ojos en los niños, pero respondió con honestidad, no se trata de confianza, Alejandro. Se trata de ellos. Necesitan estabilidad, y no puedo arriesgarme a que vuelvas a desaparecer. Alejandro asintió, comprendiendo. Lo entiendo, pero estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Por mucho que quisiera dudar de él, Lucía se dio cuenta de que, hasta ahora, había cumplido cada promesa que había hecho desde su regreso. Tal vez, solo tal vez, estaba realmente comprometido a ser un padre presente. Una noche, mientras acostaba a los niños, Alejandro se sentó en el suelo de su habitación, sosteniendo un viejo álbum de fotos que había traído. Los niños estaban curiosos por saber más sobre la infancia de su padre, y él parecía ansioso por compartir. Cuando era niño, me encantaba construir cosas, comenzó, hojeando el álbum. Una vez, mi padre me dio una caja de herramientas de juguete y pasé semanas intentando construir una casita en el patio trasero. Por supuesto, se derrumbó después de la primera lluvia, pero fue lo más divertido que había tenido. Los niños rieron, y Mateo preguntó, ¿puedes construir algo con nosotros, papá? Alejandro sonrió. Por supuesto, podemos empezar el próximo fin de semana. Mientras continuaba compartiendo historias, un recuerdo en particular captó la atención de Daniel. Alejandro mostró una foto de sí mismo con un juego de construcción, y Daniel quedó fascinado. Comenzó a hacer preguntas sobre cómo funcionaba el juguete, y Alejandro explicó pacientemente cada detalle. Desde la puerta, Lucía observó el brillo en los ojos de Daniel y sintió el peso de un momento especial formándose. Después de que los niños se durmieron, Lucía entró para apagar las luces. Alejandro seguía sentado en el suelo, mirando el álbum con una sonrisa nostálgica. Gracias por esto, dijo sin levantar la vista. Me están dando algo que no sabía que necesitaba. Lucía no respondió de inmediato, solo asintió y lo dejó allí mientras salía de la habitación. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo dentro de ella también estaba cambiando. Tal vez era hora de reconsiderar lo que había pensado imposible, perdonarlo. A la mañana siguiente, Alejandro llegó con herramientas y materiales para construir una pequeña casita de madera con los niños. El patio trasero de la casa en Collado Villalba pronto se llenó de risas y el sonido torpe de martillazos mientras los cuatro trabajaban juntos. Desde el porche, Lucía no pudo evitar sonreír. Esto era más que un simple proyecto, era un símbolo de algo más grande que estaba tomando forma. A pesar de todo el progreso, Lucía seguía conteniéndose. Sabía que Valeria no estaba completamente fuera del panorama y que algo podría suceder en cualquier momento para interrumpir la frágil paz que estaban comenzando a construir. Pero por ahora, eligió disfrutar del presente. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía reflexionó sobre todos los cambios de las últimas semanas. Alejandro ya no era el hombre que había conocido años atrás. Todavía tenía defectos, pero parecía genuinamente comprometido a ser una parte activa en la vida de sus hijos. Tal vez era hora de bajar la guardia, al menos un poco. Mientras tanto, Valeria, furiosa por la creciente cercanía entre Alejandro y Lucía, seguía tramando su próximo movimiento. Para ella, este vínculo fortalecido era una amenaza directa a todo lo que había construido con Alejandro. Esta vez, estaba decidida a no perder.
Los días se desarrollaron con una nueva dinámica en la casa de Lucía. Ella y Alejandro habían alcanzado inesperadamente una coexistencia amistosa. Aunque las barreras emocionales aún persistían, sus conversaciones se sentían más naturales, y los momentos que compartían con los niños revelaban que algo estaba cambiando. A diferencia de antes, Alejandro mostraba paciencia y un esfuerzo genuino por ser una figura presente sin imponerse. Una tarde, mientras Lucía preparaba un almuerzo de bocadillos en la cocina, Alejandro entró sosteniendo un sobre. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento?». Ella lo miró, aún cautelosa, pero asintió. Él colocó el sobre en la encimera sin hablar al principio. Cuando finalmente lo hizo, su voz era más tranquila de lo que esperaba. «Sé que me he negado a ayudar en el pasado, pero esta vez es diferente. Quiero que aceptes esto», dijo, deslizando el sobre hacia ella. Lucía lo abrió y encontró un cheque dentro. La cantidad era significativa, suficiente para cubrir meses de facturas y gastos para los niños. Inmediatamente negó con la cabeza. «Alejandro, no necesito esto. Siempre he logrado cuidar de ellos por mi cuenta, y seguiré haciéndolo». Él levantó las manos en un gesto de rendición, pero su mirada permaneció firme. «Sé que puedes, Lucía. Sé cuánto has trabajado para darles todo, pero esto no es solo sobre dinero. Es sobre que yo sea realmente parte de sus vidas. No quiero que esto sea una carga para ti». Ella permaneció en silencio por un momento, considerando sus palabras. El antiguo Alejandro habría ofrecido el dinero con arrogancia, como si fuera la solución a todos los problemas, pero ahora había algo diferente en él. No era condescendencia, era humildad. «Lo pensaré», respondió finalmente, doblando el cheque y colocándolo de nuevo en el sobre. Alejandro aceptó su respuesta sin insistir, algo que sorprendió a Lucía. Realmente estaba aprendiendo a respetar los límites que ella había establecido. Con el paso de las semanas, los esfuerzos de Alejandro se hicieron cada vez más evidentes. No solo ayudaba financieramente, sino que estaba activamente involucrado en la vida diaria de los niños. Los llevaba a la escuela, ayudaba con los deberes e incluso aprendió de Lucía cómo manejar las pequeñas crisis de la vida cotidiana, rabietas o juguetes rotos. Para Lucía, era sorprendente ver a alguien que una vez parecía tan distante ahora tan comprometido. Una noche, después de un largo día, Alejandro y Lucía se sentaron en el porche mientras los niños dormían. La luna iluminaba suavemente el patio trasero de Collado Villalba, donde las herramientas de la construcción de la casita de madera aún estaban esparcidas. «Sabes, nunca imaginé que estaría aquí», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Lucía lo miró, curiosa. «¿Qué quieres decir?». «Aquí, contigo, con ellos. Durante años estuve tan enfocado en el trabajo, en las expectativas de los demás, que no vi lo que realmente importaba. Ahora que lo estoy intentando. Por hacer las cosas bien. Me sigo preguntando por qué me tomó tanto tiempo». Lucía cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. «A veces solo nos damos cuenta de lo que importa cuando casi lo hemos perdido todo». Alejandro asintió, pero había algo más en su expresión. Dudó antes de continuar. «Lucía, necesito decirte algo sobre lo que pasó en el altar». Ella sintió que su cuerpo se tensaba. Durante años había cargado con el dolor de ese día, y aunque algunas heridas habían comenzado a sanar, otras aún dolían. Aún así, asintió, indicándole que continuara. «Mi madre no solo me convenció de cancelar la boda», hizo una pausa, respirando hondo, amenazó con cortarme todo el apoyo financiero. «Dijo que si me casaba contigo, estaría solo». Lucía parpadeó, sorprendida. «Entonces, me dejaste porque tenías miedo de perder su dinero». «No fue solo el dinero», respondió rápidamente. «Era todo. Ella controlaba cada aspecto de mi vida. Fui un cobarde, Lucía. No quise enfrentarlo, así que huí».
Sé que nada de esto excusa lo que hice, pero mereces la verdad. Lucía sintió una mezcla de enojo y comprensión. Las piezas finalmente encajaban, pero eso no hacía que el recuerdo fuera menos doloroso. Deberías habérmelo dicho entonces, dijo, su voz cargada de emoción. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Yo habría estado a tu lado. Lo sé, dijo Alejandro, sus ojos llenos de arrepentimiento. Pero era joven y estúpido. Tomé la decisión equivocada, y lo pago todos los días. El silencio entre ellos fue pesado, pero Lucía sintió que algo dentro de ella se resquebrajaba. No era el tipo de verdad que borraba años de dolor, pero era un paso. Un pequeño paso, tal vez, pero un paso. Lo miró. No sé si alguna vez podré perdonarte por completo, Alejandro, pero al menos ahora sé qué pasó realmente. Él asintió, aceptando sus palabras con humildad. Es todo lo que puedo pedir. A la mañana siguiente, cuando los niños corrieron a abrazar a Alejandro al verlo llegar, Lucía observó desde la distancia. Por primera vez en años, sintió que algo estaba cambiando genuinamente para mejor. Todavía había un largo camino por delante, pero tal vez, solo tal vez, esta familia finalmente estaba comenzando a unirse. La sala del Palacio de Justicia en Madrid estaba abarrotada una vez más. Lucía llegó temprano, apretando la mano de Isabel, su abogada y amiga. Tomó respiraciones profundas, intentando mantenerse tranquila. Desde que supo la verdad sobre su abandono en el altar, se sentía menos a la deriva, pero aún no estaba lista para perdonar completamente a Alejandro. La tensión entre ellos se había aliviado, pero el peso de las batallas legales aún pesaba sobre sus hombros. Alejandro llegó acompañado por su abogado. Había algo diferente en él ese día, parecía más serio, más centrado. No era el mismo hombre que Lucía había conocido años atrás. Valeria, por otro lado, estaba notablemente ausente. Su ausencia era significativa, aunque nadie parecía cuestionar por qué. Lucía asumió que, tras las revelaciones anteriores, Valeria había decidido retroceder para evitar más humillaciones. El juez entró y la audiencia comenzó. Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos finales. Isabel, siempre aguda, enfatizó el vínculo emocional que Lucía había construido con los niños y cómo había sido la única figura parental constante en sus vidas. El abogado de Alejandro, por otro lado, argumentó que él ahora estaba comprometido a ser un padre presente y que su participación era esencial para el desarrollo de los niños. Cuando llamaron a Alejandro a testificar, Lucía lo observó de cerca. Habló con calma, admitiendo sus errores y asumiendo la responsabilidad por sus decisiones. Reconoció las dudas de Lucía, pero expresó su determinación para ganarse su confianza y la de sus hijos. No espero que Lucía me perdone de inmediato, dijo, pero estoy aquí porque quiero ser el padre que mis hijos merecen, y no me rendiré con ellos. Las palabras de Alejandro resonaron en la sala. Lucía sintió una oleada de emoción, pero no lo dejó ver. Todavía era difícil confiar plenamente en sus intenciones, pero parecía sincero. Cuando fue el turno de Lucía de hablar, se puso de pie, ajustando su vestido con manos temblorosas. Sin embargo, su voz fue firme. Durante 5 años, he sido todo lo que mis hijos han tenido. Los he criado sola, enfrentando desafíos que solo una madre soltera podría entender. Ellos son mi prioridad absoluta, y siempre haré lo mejor para ellos. Si eso significa permitir que Alejandro sea parte de sus vidas, estoy dispuesta a considerarlo, pero que quede claro, mi confianza no se dará libremente. El juez escuchó atentamente, sopesando las declaraciones de ambos lados. Tras unas horas de deliberación, regresó con su decisión: la custodia principal permanecerá con la señorita Lucía. Sin embargo, al señor Alejandro se le otorgarán visitas regulares y una participación activa en la crianza de los niños. Se espera que ambos padres trabajen juntos para garantizar el bienestar de sus hijos. Lucía sintió una mezcla de alivio e incertidumbre.
Era la decisión más equilibrada, pero aún le preocupaba lo que significaría a largo plazo. Alejandro, por otro lado, parecía agradecido. Miró a Lucía con una pequeña sonrisa, que ella devolvió con un breve asentimiento. Tras la audiencia, mientras todos salían de la sala, Valeria apareció inesperadamente. Estaba de pie con una expresión seria, sus ojos fijos en Alejandro. ¿Realmente crees que ahora puedes ser este padre perfecto?, preguntó, su tono goteando sarcasmo. Alejandro enfrentó su mirada, su expresión tranquila. Voy a intentarlo, y eso es lo que importa. Valeria rió, pero había amargura en su voz. Buena suerte con eso. Ahora estás solo. Se dio la vuelta y se alejó, dejando claro que había terminado con este capítulo. Para Lucía, fue un alivio verla irse. Sin la interferencia de Valeria, las cosas podrían finalmente avanzar sin manipulaciones ni drama. Más tarde ese mismo día, Alejandro fue a la casa de Lucía en Collado Villalba. Quería ver a los niños, pero también sentía la necesidad de hablar con ella. Cuando llegó, los niños lo recibieron con abrazos, ya acostumbrados a la presencia de su padre. Lucía, sin embargo, se quedó en la cocina, observando silenciosamente desde la distancia. Después de que los niños fueron a su habitación, Alejandro se acercó. Parecía vacilante pero determinado. Lucía, ¿puedo hablar contigo? Ella asintió y lo llevó al salón. Se sentaron en el sofá, y él comenzó a hablar. Quiero agradecerte por dejarme ser parte de la vida de los niños. Sé que no ha sido fácil para ti, pero hay algo más que necesito decir. Lucía frunció el ceño, a la vez curiosa y cautelosa. ¿Qué es? Alejandro respiró hondo antes de responder, todavía te amo. Siempre lo he hecho. Sé que es demasiado tarde para decir esto, pero necesitaba que lo supieras. Vamos a divertirnos un poco con aquellos que solo leen los comentarios, escribe batido en los comentarios, solo aquellos que lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora volvamos a la historia. Sus palabras tomaron a Lucía por sorpresa. Lo miró, intentando procesar lo que acababa de decir. Durante años había cargado con el dolor de su abandono, pero también con rastros del amor que alguna vez sintió por él. Escuchar esto ahora la dejó en conflicto. Alejandro, no sé qué decir, respondió con honestidad. Han pasado muchas cosas. Esto no es algo que las palabras solas puedan arreglar. Lo sé, dijo él con una sonrisa triste. No estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras, y si algún día estás lista para pensar en algo más allá de lo que pasó, estaré aquí. Lucía se quedó en silencio, y Alejandro no insistió. Se puso de pie, dijo buenas noches y se fue. Mientras se alejaba, Lucía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviada de finalmente escuchar la verdad, por otro, sabía que aún había mucho que procesar. Miró a los niños jugando en su habitación y decidió que, por ahora, se enfocaría en ellos. Alejandro estaba intentando enmendarse, y tal vez en el futuro ella podría considerar lo que él había dicho, pero por ahora su prioridad seguía siendo proteger y criar a sus hijos. Habían pasado meses desde la audiencia final, y la rutina de Lucía y Alejandro había tomado una nueva forma. Él estaba cada vez más presente, no solo en la vida de los niños, sino también en el día a día de Lucía. Su relación, inicialmente centrada en los niños, comenzó a evolucionar lentamente. Almuerzos casuales, conversaciones nocturnas y momentos compartidos con los niños se volvieron naturales, algo que ninguno de los dos había pensado posible. Un día, durante una salida al Parque del Retiro mientras los niños jugaban en el tobogán, Alejandro se acercó a Lucía. Parecía nervioso, algo inusual en él. Lucía, he estado pensando, comenzó con vacilación, sobre nosotros, sobre todo esto. Ella lo miró, esperando que continuara. ¿Sobre qué, Alejandro? Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo. No por los niños, sino porque quiero.
Quiero mostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Lucía se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los niños a lo lejos. Los meses que habían pasado juntos le habían mostrado que Alejandro realmente había cambiado. Era más humilde, más paciente, y a pesar de todo el dolor, algo dentro de ella sentía que podría valer la pena una segunda oportunidad. No será fácil, Alejandro, dijo finalmente. Hay mucho que necesitamos trabajar. Él asintió, con una pequeña sonrisa en el rostro. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. Alejandro y Lucía comenzaron a redescubrir su relación, ahora más madura y con los niños como el enfoque central de sus vidas. Los pequeños gestos se volvieron significativos, una cena de paella que él preparó después de un largo día, un mensaje de ánimo que ella le envió cuando enfrentó desafíos en el trabajo, y los momentos simples en los que reían juntos mientras los niños jugaban en el patio. Un día, Alejandro llevó a Lucía y a los niños a un picnic en los campos de lavanda de Brihuega en Guadalajara. Era un día soleado con un cielo azul claro y una suave brisa. Mientras los niños corrían entre las flores, Alejandro pidió a Lucía que diera un paseo con él. Llevaba algo en las manos, pero lo mantenía en secreto. Cuando llegaron a un lugar aislado con una vista impresionante del campo, Alejandro se detuvo y la miró a los ojos. Lucía, tú eres la persona que me mostró que es el amor verdadero, no solo por mí, sino por nuestros hijos. Eres la razón por la que quiero ser un mejor hombre, un mejor padre. Quiero que esta segunda oportunidad dure para siempre. ¿Te casarás conmigo? Abrió una pequeña caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso que parecía reflejar la sinceridad de sus palabras. Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Durante tanto tiempo había imaginado que haría si algo así sucediera, pero ahora, en este momento, la respuesta era clara. Sí, Alejandro, lo haré. Los niños, observando desde la distancia, vieron lo que estaba pasando y corrieron hacia ellos, gritando de alegría. Mateo fue el primero en preguntar, «Mami, ¿te vas a casar? Vamos a ser una familia de verdad». Lucía rió, arrodillándose para abrazarlos. «Sí, mis amores, vamos a ser una familia». En los meses siguientes, los preparativos de la boda estuvieron llenos de risas y un caos divertido, especialmente con los niños insistiendo en ayudar con todo. El gran día llegó en los jardines de Sabatini en Madrid, rodeados de amigos cercanos y familiares. Los niños tuvieron un papel en cada detalle, Mateo llevó los anillos, Hugo decoró con flores, Leo dio un adorable discurso y Daniel acompañó a Lucía por el pasillo. Cuando Lucía y Alejandro intercambiaron votos, parecía que el pasado finalmente había quedado atrás. Estaban frente a un futuro que habían construido juntos, superando cada desafío en el camino. Después de la ceremonia, la familia celebró con sus seres queridos. Los niños corrieron por el jardín mientras Lucía y Alejandro bailaban bajo farolillos colgados. Él la abrazó con fuerza, susurrando, «Te prometo, Lucía, que haré felices a ti y a los niños todos los días de mi vida». Ella sonrió, su corazón más ligero de lo que había estado en años. «Estamos juntos ahora, Alejandro, y eso es todo lo que importa». Esa noche, antes de dormir, los niños sorprendieron a sus padres con un regalo especial, un álbum de fotos lleno de dibujos que representaban momentos felices en familia. En la última página, habían escrito con letras grandes y torpes, «Nuestra familia es para siempre». Lucía cerró el álbum, sosteniéndolo contra su pecho. Por primera vez en años, sintió que el viaje, que había comenzado con tanto dolor, había llevado a algo hermoso, una familia construida sobre amor, paciencia y la voluntad de empezar de nuevo. ¿Crees que Lucía tomó la decisión correcta al perdonar a Alejandro? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Califica esta historia de 0 a 10, ¿cuál es tu puntuación? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir todas nuestras historias, y descubre más historias emocionantes haciendo clic en la pantalla final.